Bienvenidos a un espacio más llamado El Lado B, que busca profundizar sobre lo que está por detrás de cada uno de los episodios. Pasados los episodios 1 y 2, lo que siento que me llevó a generarlos es ese concepto de salir de la Matrix, despertar de esa especie de piloto automático, ¿no? De realmente empezar a preguntarme por el ser, por mí, cuestionarme sobre el porqué de lo que estaba haciendo, si realmente estaba viviendo o estaba ejecutando tareas y en ese piloto automático que tanto rechazaba, ¿no? Me generaba mucho rechazo verlo en otros, más claramente, y a veces es más fácil ver las cosas en otros que en uno mismo. Pero múltiples situaciones que yo era testigo, ¿no? De ver personas llegar a una reunión y en realidad no estar presentes, estar en un modo zombie, ausentes. Si era virtual, ni siquiera prender la cámara, no saber si está ahí o no. Y si era presencial, con esa mirada perdida, ese tono gris, opaco o insulso. Y eso me desafiaba también a decir, bueno, ¿cómo hago para lograr que saquen esa música que tienen adentro? Y yo sé que está ahí, porque yo también la siento y por momentos me conecto y por momentos quizás no tanto, pero hay disparadores, hay gatillos, hay situaciones que me hacen sentir más vivo, ¿no? Y cómo lograr eso como líder, eh, al, al diseñar una reunión, al planearla. Y eso me hacía mejorar muchísimo, pero al mismo tiempo me daba cuenta que no era una lucha que iba a poder ganar solo. Eh, a veces por ahí tenía destellos que lo conseguía, pero sentía que era algo que iba mucho más allá de una reunión, de un momento. Eran entender un poco y tratar de descifrar las bases, los pilares fundamentales que tocan a cada una de las personas, ¿no? Y, y bueno, siento que todo empieza por esa pregunta, ¿no? Desde el ser, como ser humano, preguntarte, ¿no? ¿Qué vida quiero vivir? Eh, ¿Quiero estar realmente aquí en esto que estoy haciendo? Y nada contra el mundo corporativo, ¿no? Al contrario, aprendí muchísimo. Siento que me permitió crecer, experimentar, evolucionar y ayudar a muchísimas familias directa e indirectamente. Y es esencial ese sistema. Lo que sí no me conforma es aceptar de que tenemos que estar en ese sistema desde el piloto automático, ¿no? Como muchas veces en tono de broma lo hablamos con mi hermano, estás en el sistema, un poco refiriéndonos al trabajo y a eso de que si estás ahí es como que hay una parte de vos que está muerta o que no vive o que no se le permite vivir. Parece que el otro día hablando con un amigo, el mundo corporativo es como que si de repente llegás bien, radiante, con buena energía, hasta con un toque bronceado quizás en la piel, es como que se te ve raro, ¿no? Decís, uy, este la está pasando demasiado bien, ¿qué pasa? Eh, es como más meritorio estar en el tubo de luz artificial todo el día, algo totalmente antinatural, ¿no? O de repente, si quiero hacer una reunión al sol y aparezco en la cámara, si es una reunión virtual al sol, parece que estuviera haciendo algo mal, cuando estoy yendo siendo coherente con el ciclo natural de la vida y lo que somos como seres humanos. Entonces, ahí está un poco mi pelea
que creo que eso al final nos conecta más, nos hace mucho más productivos y logramos mucho mejores resultados. Y ser coherentes realmente con lo que el mundo corporativo precisa, que al final son resultados, pero resultados que vengan de gente que vibre, de vitalidad, de vida, no de exprimir seres que están casi muertos o que no se les permite dar su máximo potencial o que no nos preocupamos por entender y cómo llegar a ese máximo potencial, ¿no? Y bueno, ahí viene un poco esa distinción entre el pensamiento vivo y el pensamiento muerto, ¿no? Como que si uno está con fórmulas, respuestas automáticas, miedo a equivocarse, ahí estamos como desde un pensamiento más muerto que vivo. En cambio, si estamos desde la curiosidad, desde la presencia, la abertura, la capacidad de asombro, características que parece que en el mundo corporativo ya no existiesen. Y qué tanto bien le hacen a la organización, ¿no? A la innovación, a la creatividad, que en el mundo que vivimos hoy es esencial, cada vez más. Si no innovamos, si no nos diferenciamos, si no pensamos diferente, nos vamos quedando atrás y nos vamos quedando afuera como organización, como profesionales. Qué tan importante es, pero qué tan poco nos detenemos a pensar cómo lograrlo o cómo generar ese terreno fértil, qué semillas tenemos que plantar o cómo tenemos que cultivar esa tierra para que realmente se genere el entorno, porque una flor no la cultivás a la fuerza, arrancándola como para que crezca rápido. Te preocupás por el entorno, porque esté saludable y esa tierra realmente sea fértil y ahí sí va a germinar lo que tiene que germinar. Y siento que el mundo corporativo es un poco, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces que veamos al mundo corporativo no como un enemigo o como algo que no, hay que renunciar, que es lo que no quiero que quede del mensaje que intenté transmitir en los episodios, sino al contrario, que tenemos que llenarlo de conciencia, de, de preguntarnos qué tal si el mundo corporativo no fuera el problema y si el campo de práctica, el escenario. ¿Qué pasa si lo usamos como un laboratorio de conciencia? ¿Y cómo sería liderar desde la presencia y no desde el miedo, ¿no? Eso para mí eran pilares fundamentales que guiaban mi día a día como líder, con mi equipo. Cada vez que alguien intentaba como agachar la cabeza y seguir órdenes porque sí, porque alguien lo dijo, porque la matriz en tal país, en el caso de una multinacional, yo luchaba mucho contra eso. Decía, bueno, sí, vino este lineamiento, pero tiene sentido. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu contribución? ¿Se te ocurre algo mejor? Y aceptalo si es lo mejor, si sentís que es lo mejor. Si no, cuestionalo y generá una mejor idea, una mejor solución, y yo te voy a defender a muerte para que esa solución se escuche y que te den la chance no solo de implementarla en Brasil, sino en las otras unidades de la organización. Y después todo se iba encaminando y las cosas salían de esa forma, pero al principio partía de esa rebeldía, de ese inconformismo, de esa curiosidad, de buscar y de entender que puede haber otras formas, ¿no? Y bueno, entender que el sistema corporativo te enseña a aguantar la presión, a tener que gestionar tu ego, tu vulnerabilidad, tu coherencia. Pero bueno, que el peligro no está en el sistema, sino en olvidarte de ser dentro del sistema, lo que es muy diferente, ¿no? Y despertar no es huir, no estoy diciendo que renuncien ya, al contrario, es
poder elevar la conciencia desde donde estás y volver al otro día con una mirada diferente, desde otro lugar, aportar desde otro lugar. Siento que tenemos que darle un lugar a la pausa, y esto lo aprendí ya prácticamente sobre el final, ¿no? Porque siempre, si hay algo que me caracterizó, fue mi intensidad. Si le preguntan a cualquiera que haya trabajado conmigo, probablemente esa palabra sea una de las que se repitan y haya más consenso, ¿no? Eh, y bueno, la intensidad para mí es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado es esencial porque yo lo asocio a tener ganas de vivir la vida, a tener vitalidad, a estar 200% en lo que estás haciendo, con toda la energía posible, sobre todo cuando estás intentando implementar una idea que se transforme en un negocio y que ese negocio crezca. Necesitas muchísima energía, si no es muy difícil que tengas éxito. Pero también está el lado peligroso, que es la incapacidad de tener pausas, de ver mi agenda y que tenía que ser una reunión atrás de otra sin un mínimo espacio para respirar, para salir al aire fresco a tomar un poco del sol, exponerte a la naturaleza, respirar un aire fresco para recargar las baterías y luego seguir. Era como ir al máximo hasta agotar toda la energía y hasta que el tanque quedara vacío, ¿no? Y eso es lo que siento que fui aprendiendo a cambiar y a preguntarme, bueno, ¿qué pasa si en el medio del caos hago una pausa? Y no lo veo eso como con sentimiento de culpa. ¿Puedo respirar simplemente antes de reaccionar? Entrar en contacto con algo tan básico como la respiración. ¿De verdad sé respirar? ¿Puedo mover un poco mi cuerpo, activarlo, estirarlo, en vez de dejarlo ahí petrificado en la silla 8, 10, 12, 14 horas? Ya no sé, las horas que llegué a trabajar totalmente hipnotizado en la pantalla, tratando de resolver todos los posibles problemas, identificar las mejores preguntas, todo lo que pudiera dar de mí para lograr cada objetivo, ¿no? ¿Y qué encuentro en ese espacio donde nadie me mira? ¿Qué puedo hacer para buscar una forma diferente de liderar desde la esencia, de empezar liderándome a mí de forma diferente para luego poder liderar a otros, ¿no? Y, y bueno, esa pausa te devuelve como en la conciencia, te corta ese piloto automático y te saca de ese pensamiento muerto para devolverte para ese pensamiento vivo, ¿no? Y siento que la pausa al final no es una falta de acción como yo lo veía, es la raíz de toda acción con sabiduría, ¿no? De decir, bueno, realmente cuando uno ve a las personas mayores, esa característica se cumple. No son personas que están corriendo para todos lados. Hay una pausa, hay una lectura del escenario. A mí que me gusta mucho el fútbol, lo llevo a lo futbolístico. Hay momentos que hay que tener esa capacidad, ¿no? Parar la pelota, mirar, reordenar, leer el juego y estar 2, 3 jugadas adelante viendo cuál es el próximo movimiento, pero no se puede si no se tiene esa pausa, ¿no? Y bueno, y después viene un concepto que me gusta mucho, que es el de la música interior, ¿no? De cómo hacernos esa pregunta: ¿cuál es mi música interior? ¿Cómo, cómo suena esa música cuando la dejo salir de verdad? ¿Qué prácticas o qué hábitos la despiertan? Y principalmente lo que decía en el episodio, si estoy tocando mi melodía o la que otros quieren o esperan escuchar, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Siento que esa música interior es
tu singularidad, tu frecuencia viva. Siento que practicarla es vivirla o vivir con presencia, ¿no? Aunque nadie te aplauda, como cuando estás practicando un instrumento solo y no estás para los aplausos, pero estás para conectar y poder sacar esa melodía que querés sacar. Y en el trabajo o en la vida siento que la autenticidad no es rebeldía, como capaz que se pudiera interpretar, sino que es esa armonía entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, que es un poco lo que traía también en el episodio, ¿no? Y ahí como gran herramienta lo que me rescató en varios momentos es esa relación imaginaria entre mi yo actual y mi yo futuro, ¿no? Es decir, ¿qué diría esa versión de 80 años de Ernesto al verme hoy? ¿Estoy viviendo la vida que quiero recordar? ¿Estoy protagonizando esa película que después me den ganas de volver a verla una y otra vez? Y para eso, ¿qué parte de mí necesita morir para que esa otra parte o para que algo nuevo nazca o aparezca, ¿no? Y bueno, es tener la capacidad de transitar ese camino. Siento que la transformación es un proceso de muerte y renacimiento constantes. Y a mí es algo que me gusta, transformarme, evolucionar. Siento, cuando miro hacia atrás, me gusta ver eso, no me gusta verme el mismo por demasiado tiempo. Siento que ese yo futuro es una brújula moral, existencial. Cada micro decisión siento que es un voto para ese ser que quiero ser o para ese piloto automático o ese ser que soy hoy, ¿no? Y bueno, para cerrar, siento que no se trata de destruir el sistema en el que estamos. Se trata de revivirlo desde adentro, transformar esa velocidad en presencia, la rutina en práctica y el pensamiento muerto en pensamiento vivo. Porque cada vez que elegís estar presente, ese zombie, ese piloto automático, se muere un poco. Y el ser, ese ser auténtico, el que tenés adentro, puede respirar un poquito. Bueno, espero les haya gustado y los escucho, los leo para seguir retroalimentándonos y construyendo juntos este camino largo, ahora con lado B.